nos toca ahora tratar el diseño geométrico en vía férrea, que en la práctica se tiene que tomar en cuenta todo lo que ustedes han visto en Carreteras uno. Ahora, los rayos de curvatura, gradientes, el hilo inferior, etcétera, son los que tal vez lo novedoso en diseño geométrico en una vía férrea. Se tiene que controlar peralte, el hilo inferior que tendría que estar en una misma cota, en un rayo de curvatura, dependiendo de los vagones, dependiendo de la locomotora, entonces también se tiene que considerar los rayos de curvatura que lo van a tener en las normas de AREMA, también tenemos en las colombianas, argentinas o brasileras. El diseño geométrico de la vía férrea que se ha realizado acá en Bioceánico justamente ha sido con normas brasileras y la AREMA. Eh, ahí se han unido dos normas. En esto tenemos que ver, por ejemplo, con relación, y ustedes lo conocen, ya, porque es bastante fresco ya para ustedes, ver el asunto de la planimetría, la dimensión de las rectas en curvas, la altimetría, se tiene que ver la influencia de las vías con función a sus características geométricas, el elemento de la planta, los peraltes, la insuficiencia, exceso de los peraltes, la aceleración, la velocidad de régimen o máxima, que ya ustedes lo saben cómo se tiene que determinar, las curvas. En esto, normalmente en vías férreas se recomienda que se lo haga con curvas helcoidales, ¿ya? Entonces, se sabe los radios mínimos, los trazados en planta, los trazados en alzado, etcétera, etcétera, que para ustedes esto ya es bastante familiar y seguro que ustedes también, teóricamente con el auxiliar también ha debido también reforzarlo. Lo que sí nos interesa en como en la materia de vías ferias es justamente tocar más la superestructura, que para ustedes ya resulta ser tal vez lo más novedoso. Después de lo demás, ya ustedes tienen el criterio suficiente para hacer este tipo de proyectos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora los elementos que definen una vía férrea. En este caso, tenemos que considerar el asunto de operación, el asunto del elemento, los trazados, el asunto de las bases, la alineación tanto altimetría, planimetría, y siempre digo yo de que si nosotros vamos a hacer algún tipo de diseño que defina la vía, más por experiencia, es que ustedes tienen que ir a la zona, al lugar. Me ha tocado hacer a mí en muchas oportunidades apertura de caminos, entonces entiendo que nuestros topógrafos son de muy buena calidad, inclusive hay muchos que inclusive tienen criterio de diseño, pero por la responsabilidad que nos corresponde somos nosotros los que tenemos que definir, no son ellos. Es siempre hacer el acompañamiento del evento topográfico nosotros, pero en campo. Puede hacerse tal vez mediante IGMs o mediante muestras satelitales. Simplemente nos pueden dar tal vez alguna idea de ver de alternativa que tendríamos que considerar para la fase de diseño, pero eso no es suficiente, porque después que eso se haya definido en gabinete, nosotros tenemos que ir ahora al campo. Y en el campo vamos a tener una real visión de lo que nosotros pretendemos hacer en el asunto del diseño mismo. Porque puede ser, y esto por experiencia les digo, de que en topografía podemos tener un tipo de solución. Pero, a ver, imagínate, ¿no? De que puede haber un asunto de falla geológica, etcétera, como es justamente lo que pasa acá, cuando vamos al Chapare, y que tenemos, y justamente pasa por una falla geológica bastante importante. Eso durante la época de lluvia y todo el año tiene un presupuesto bastante alto, por lo que sé, se ha gastado más o menos en los últimos casi 15 años, o 10 años, si no me equivoco, el mismo costo que se podría gastar en una carretera desde acá hasta el Chapare. Entonces, eso se tiene que conocer, ¿no? Sería ideal de que nosotros busquemos un tipo de suelo tal vez muy apropiado para el tipo de casos, pero no siempre es así. Entonces está y tiene que ver mucho el estudio geotécnico, el estudio geológico, el estudio hidrológico, etcétera, que tiene que comparar, que tiene que considerarse para la etapa del diseño mismo de la
de la vía física, ¿no? Eh, eh, Hubiera sido interesante, no tenemos nosotros, sí, por fuera arriba, ya va. Perdón. Ya, bueno, esto me hace recuerdo de algo, de que lamentablemente en nuestra carrera hay una materia que no se lleva y es ingeniería legal. Si ustedes revisan la malla curricular de Oruro, de La Paz, de Santa Cruz y demás, y en casi todas las carreras de las ingenierías, en especial ingeniería civil, esta materia nosotros deberíamos haber llevado. Por ejemplo, aquí tenemos un derecho de vía, sí está esto considerado, pero ¿qué aspectos nosotros nos apoyamos con relación a las leyes y decretos que tenemos en el país? Un sistema sanitario, por decir que se tiene que dar paso servidumbral. Entonces eso no se discute, sino que se tiene que cumplir. Entonces nos tienen que exponer, porque ¿qué tal si hay una contrapendiente? Y al otro lado tal vez no hay una gradiente suficiente. Entonces, por el derecho de paso servidumbral, entonces nosotros tenemos que darle vía y acceso para el sistema sanitario y todos los relacionados tipo de casos. Ya, para un sistema de ferroviario, inclusive de camino, se tiene que tener un derecho de vía. Ahora también me acuerdo de que qué tal si ustedes han hecho un sistema sanitario y una planta de tratamiento, en dónde va a ser la ubicación. Bueno, de acuerdo al proyecto, que tal vez buscamos una zona bastante accesible y demás con todas las condiciones, pero qué tal si no nos dan en esa área. Y ha pasado y es muy común en nuestro medio de que no se den este tipo de propiedades. Pues dentro de la parte de ingeniería legal se ve este tipo de aspectos, que es bastante importante para el ingeniero, en este caso el ingeniero civil, porque tiene que primero pasar sobre una vía del Estado, y tiene que, a ver, si tenemos un edificio de 20 pisos y es una zona, digamos, de urbanización, de las viviendas máximas, tal vez tendrá una o dos plantas, aunque sabemos que en la realidad de que estos se construyen, pero esto ahí nosotros tenemos derechos, porque yo como propietario
no puedo permitir que se construya a mi lado un edificio de 20 plantas. Y al cabo ya no va a tener privacidad. Y se tiene por lo menos, ya está esto escrito, de que inclusive de que no tienen derecho a tener las ventanas si es que va a estar invadiendo mi privacidad. Son algunas cosas y aspectos que se tienen que considerar dentro de nuestra rama. Y también están dentro de los aspectos de apertura de caminos, de vías férreas, etcétera, que tenemos algunos aspectos legales que sí nos apoyan, ¿no? Ya. Para esto también es importante considerar las aceleraciones de curva, ya hablando ya directamente con relación al diseño geométrico en una vía férrea. Entonces, es necesario que nosotros consideremos, que les digo, las aceleraciones en curvas, como se puede observar en las fotografías, ¿ya? Hay algunas infraestructuras que sí o sí se tienen que realizar para este tipo de casos, ¿ya? Lo importante es que nosotros respetemos el radio de curvatura de diseño. Eh, no puedo pensar de que tal vez se haga un radio de curvatura para un camión de 5 metros. Imposible que dé eh, una vuelta un camión de un HS20, un H93, no sé. Entonces tiene que ser en función de la velocidad inclusive. Acá en la fotografía del lado derecho se puede notar que es un puente desvigado y justamente es para cumplir seguramente el radio de curvatura lo que ha sido considerado. Eso se tiene que realizar de esa manera. Porque si no fuera así, entonces estuviera comprometiendo inclusive tal vez la seguridad, en este caso de la vía férrea. ¿Qué tal si tendríamos, por decir, este caso? Es un camino normal, pero imagínense, es bastante cerrado. Aquí se tiene un vehículo. Entonces está pensado a una velocidad y un radio de curvatura para que no tenga un problema tal vez en el caso de una vía férrea de un descarrilamiento. Entonces hay que pensar en eso. El radio de curvatura en la práctica es bastante importante que se defina. En una vía férrea es bastante amplia. Hubiera sido interesante que ustedes tal vez, bueno, hay algún tipo de vestigio en lo que conectaba la vía férrea de La Paz hasta Viacha. De La Paz ahora está en la línea naranjada, si no me equivoco, pero imagínense, había más o menos una diferencia en cota, si no me equivoco, casi de 500 metros de desnivel y una longitud de casi de ser 3 kilómetros. Y había ese sistema, una vía férrea, y todavía hay vestigios. Ahí se han roto todas las características de radio, curvatura, gradientes y demás, pero el asunto que llegaba a La Paz. Tenía que ser bastante diestro el operador de la vía férrea, y no ha habido problema, ¿no? Pero ha sido un caso bastante especial, porque imagínense un desnivel de casi 500 metros en 2 kilómetros, rompía todas las recomendaciones que daban las normas. Pues por si acaso había. Ahora no hay porque prácticamente en La Paz ya no llega la vía férrea. Sí, sí había hecha, todavía está llegando, ¿no? Entonces, la de curvatura es bastante importante en la gradiente, que sí o sí se tiene que considerar. Se tiene en este caso una de curvatura tal vez de acuerdo a la norma colombiana que nos dice que tiene que ser menor a 160 metros, ¿no? La norma argentina, en función de la tocha, también nos da unas características, pero son mayores a 50 metros por lo general. Se tiene una de cobertura que sí o sí se tiene que respetar. Estos, como les decía, de que en el bioceánico, que todavía no está concluido, eh, se ha hecho más o menos en Bolivia tenemos como una norma híbrida porque considera la AREMA y la norma brasilera. En algunos casos la AREMA, en algunos casos la brasilera. En Bolivia no tenemos una norma para el diseño de una vía férrea, entonces tendríamos que adoptar alguna de estas. Y como tampoco no tenemos la costumbre de la práctica de hacer apertura de vías férreas, entonces podríamos tal vez adoptar el brasileño o el argentino desde mi punto de vista. El AREMA, que es americano, es bastante, tienen unos radios de curvatura bastante amplios, de que no se ajustan justamente a nuestra realidad, porque eso significaría de que tendríamos que hacer una borradora de roca y tal movimiento de tierra bastante importante que no es necesario en nuestro medio. Es por eso de que también la velocidad de régimen para nuestro caso, por ejemplo, para el biocénico es de 65, si no me equivoco,
y para la Z occidental y la Z oriental más o menos aproximadamente también es más o menos de 60 o 70 kilómetros por hora. Entonces, de esa manera, por lo menos tenemos un radio de curvatura tal vez un poco mínimo, pero también hay un ahorro bastante importante de plata en la fase de construcción, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que adoptar este tipo de casos. Ahora, hay dos casos, que si fuera la pendiente positiva, entonces tendría que ser una rampa. Si fuera negativa, tendría que ser pendiente. De esa manera que se lo maneja en el diseño de de las curvas convexas que se puede presentar en el diseño geométrico, tanto en altimetría. Acá justamente está, vean, la rampa cuando es positivo y pendiente cuando es negativo. Y si fuera en sentido contrario, entonces esto llegaría a ser la rampa y esta la pendiente. ¿Bien? ¿Qué más aquí podemos sacar? Yo creo que después hay algunas recomendaciones de algunas normas. Por ejemplo, aquí tenemos de la colombiana algunas recomendaciones, aquí de la Argentina y demás. No tenemos nosotros en nuestro medio una norma, por si acaso. No tenemos. Solamente aquí estamos haciendo o estamos mostrando algunas recomendaciones de la colombiana, la argentina y las demás. Aquí tenemos algún tipo de, no sé si son recomendaciones. Hay a los peraltes máximos. De acuerdo a AREMA, podría ser inclusive hasta 16 milímetros, 16 centímetros. Imagínense, se está hablando de ese tipo de peraltes. No es así como una vía normal, caminera, ¿no? Sino que son vías férreas. Entonces, hasta máximo 16 centímetros es lo que se permite. Acá tenemos un máximo de 6 por es casi es igual, ¿no? Casi es igual. Ya, ahora aquí tenemos diferentes tipos de trenes, de cargas, puede ser de alta velocidad, puede ser mixto, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos ahora a analizar, eso lo hemos ya mencionado en un rato. Pero hay algunos otros tipos de recomendaciones con relación a las áreas de curvatura, ¿qué les digo? A las velocidades y etcétera, en función inclusive del tipo de uso. Pues normalmente lo presenta y se ha encontrado en, ese no creo que es de la norma colombiana, son algunas recomendaciones, tanto en cargo, en trocha, la velocidad, las velocidades, los peraltes, los radios mínimos, eh, pendientes, gradientes mínimas, etcétera. Esto nos sirve para, como parámetro de diseño, que con esto ya nosotros tenemos que empezar a hacer ya el diseño geométrico. Dentro de los componentes del trazado en planta sabemos que tenemos los casos de una recta, curvas circulares, no muy, estas curvas circulares no son muy utilizados en diseño geométrico de una vía férrea, normalmente son más compuestos, es más por su naturaleza, ya que las locomotoras y los aviones son bastante largos y se tiene que considerar, ¿no? Normalmente se utilizan más las curvas de transición, mejor si son helicoidales. En esto ustedes han debido ver seguramente ya en Carreteras 1 con relación a las curvas circulares, etcétera, que se tiene los siguientes casos, las curvas simples, las compuestas en el mismo sentido y el otro compuestas en sentido contrario. Bueno, son ya parte de las consideraciones para diseños geométricos. Una vía férrea circular se nos recomendaría. De esto está en función de la flecha o el foco y tiene que ver mucho el radio de curvatura. Aquí vamos a presentar algún tipo de recomendación para tipo de casos. Por ejemplo, si nosotros hacemos, para este caso, considera la flecha, la cuerda y el radio. El radio de curvatura es el parámetro más importante, que sí nosotros tenemos que considerarlo. A ver, ¿de qué manera? Si nosotros pensamos con relación a los
a las flechas medias, a las flechas recomendadas, podríamos presentar los siguientes casos, ¿no? Puede ser un punto de referencia en diseño geométrico y también saber los puntos y alineaciones circulares. Y hay alguna nomenclatura que para ustedes es bastante particular, los puntos de inflexión, los puntos de sección, los PCs, los PTs, los ángulos de flexión. Esto nos sirve mucho en la etapa de desplanteo, las de curvatura, la tangente de la tangente, la longitud de la cuerda, y etcétera, que sé que ustedes lo han visto en carreteras 1, y eso lo han hecho al detalle, ¿no? También tenemos para radios de grado de curvatura, y se puede observar los ángulos de deflexión. Eso nos sirve más para la etapa de planteo en campo, la longitud de la curvatura que sí se tiene que determinar y todos los otros aspectos que sé que ustedes ya lo conocen. Entonces tampoco voy a ir yo al detalle, simplemente estoy haciendo una presentación de lo que ustedes ya conocen, porque todo lo demás es conocido por parte de ustedes. Un rato, por favor. Ya, ¿dónde estamos? Un rato, por favor. Alguien, un ratito, por favor. Ya, bueno, seguiremos. Aquí tenemos algunos datos de mínimos y máximos de curvatura, que está en función a la velocidad, que está en función al peralte máximo, a los coeficientes de fricción de transversal máximos, y algunas recomendaciones que nos dan algunas normas, ¿no? Por ejemplo, tiene su fuente, entonces nosotros si consideramos una velocidad de 50, etcétera, tenemos las siguientes relaciones que nos sirve para hacer el diseño. Acá el método de la cuerda unidad, ustedes lo saben, las relaciones inclusive, yo sé que ustedes lo han visto. Bueno, me siento que no quiero abarcar el asunto de que es uno, pero es necesario por lo menos mostrarlo de una manera general. Entonces, las relaciones por relaciones trigonométricas es posible determinarlos, ¿ya? Y siempre va a ser en función del radio de curvatura. Acá el método del arco de unidad, eh, bueno, tal vez un ejemplo bastante, un ángulo de flexión de 70, el grado de curvatura de 2, ¿no? La cuerda de la unidad 20 metros, reemplazamos las velocidades, perdón, las ecuaciones,
En su determinación no hay ningún tipo de problema. Después aquí inclusive podemos calcular las cuerdas, tanto externas, los grados de curvatura que tienen las siguientes relaciones. Eso para nosotros no es problema, no es problema. Después es importante ver la influencia de las funciones en vías y sus características geométricas. Eso tiene que ser siempre en función de lo que nosotros vayamos a hacer el análisis en la planimetría, ya sea las cartas IGEMs que ya están dejando de usar, más está la información georreferencial, de acuerdo a la información que nos presenta por satélite. Ya acá se puede observar más o menos cuál va a ser el recorrido, la radio cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, de esa parte empezamos a hacer y analizar. Se tiene que primero verificar los peraltes, porque el peralte en una vía férrea es muy, pero muy importante y la velocidad están casados. No tiene que ser mayor a 16 centímetros. No puede ser 16 centímetros. Los peraltes, esto es lo que se tiene que evitar, ¿no? Y, sí o sí, el hilo inferior no se tiene que esto tiene que tener una misma cota de ingreso y salida, una curvatura o eh, esto no se puede, esto tiene que ser único, no puede ser en el centro de entre las dos, sino que tiene que ser solamente sobre las relaciones con relación a un hilo. Y la norma nos indica que el peralte está en función de la velocidad, está en función del peso mismo del vehículo, en este caso del tren, de la velocidad, de la curvatura, la aceleración y las separaciones entre los ejes de los rieles. Y repito, tiene que ser bastante, el peralte tiene que ser máximo hasta sus 16 centímetros, no más. Aquí a través del diagrama de cuerpo libre, de su descomposición y relaciones trigonométricas, podemos determinar el peralte teórico, ¿ya? Es decir, que está en función de velocidad, de curvatura y demás. Entonces, el peralte teórico, ya hay algunas relaciones que nos recomienda la norma argentina, la colombiana, inclusive la peruana, pero acá lo que les voy a presentar es esto de acuerdo a la norma argentina, ¿ya? De acuerdo a la norma argentina. Y en función a las trochas que vamos a utilizar. Normalmente nosotros usamos una trocha de 1 metro, el que ahora ingresado con el metropolitano o el tranvía es de 1,435. Aquí les decía de que el peralte no tiene que superar 16 centímetros. Y también existe otro tipo de recomendación, ya si no me equivoco es otra norma, esta creo que es la argentina, no, es la colombiana. Sí, es la colombiana. Entonces, otro tipo de recomendaciones que nos presenta, ¿ya? Bueno, y al final nosotros vamos a ser los que vamos a decidir qué nos vamos a adoptar mejor. Yo les recomiendo que sea la brasilera o la colombiana. Algunos peraltes, algunas relaciones para su determinación. Importante saber su insuficiencia del peralte. Yo sé que también esto lo han visto en carreteras 1. Ya, estas son de acá y las relaciones trigonométricas se puede saber y determinar en especial y controlar los peraltes teóricos. Porque va a haber una variación importante con el teórico. Acá tenemos otro tipo de exceso de peralte, los valores límites en exceso de peralte. Este es de la norma argentina, por si acaso. Y después ya empezar a analizar los trazados de alzado. A ver, vamos adelante. Puede ser este tipo de cosas. Aquí tenemos que ver los acuerdos, ya sea de los acuerdos verticales,
los acuerdos de cóncavos, sus funciones. Y sé que esto lo han visto, por eso es de que después notan que todo lo que estamos viendo son cosas que ustedes ya lo han llevado en la materia, en carteras uno. Entonces, no vale la pena de que estemos en esto perdiendo el tiempo, sino más que todo les estoy mostrando y simplemente hacer cumplir las condiciones que nos da el diseño geométrico con relación al peralte, con relación a la de curvatura en especial, y los hilos que tendría que ser solamente en uno de ellos. Aquí presentamos algún tipo de acuerdos verticales, ¿no? Y tenemos algún tipo de condiciones y parámetros. ¿Y qué más les puedo presentar? Las pendientes máximas, pendiente o gradiente, hemos indicado que si es una rampa es positiva y si es pendiente es negativa. ¿Ya? Eso también está normado. Esta tabla está normada. Yo creo que es suficiente con esta presentación. Solamente era para hacer un recordatorio de lo que todos ustedes ya han visto en la parte de carreteras 1. Prácticamente es lo mismo, simplemente los parámetros de diseño para el es un poquito difieren. Y eso ustedes tienen que considerar. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ya, entonces continuaremos con la revisión de sus trabajos de sus compañeros. Quedamos ayer ya de algunos que no sé si ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Karen, ¿no? Karen, creo que es Karen. Karen. Sí, Jessy, ¿cómo está? Quería que me revise mi proyecto, Inge, porfa. Ya, vamos a hacer. ¿Qué pasa con no está funcionando su dato? Un ratito. Un rato. ¿Dónde está?